El sonido metálico y definitivo de la cerradura, girando por última vez, resonó en el pasillo vacío, un eco que sellaba el final de su vida anterior. Elena se quedó inmóvil en la acera fría, el aire gélido de principios de invierno mordiéndole la piel a través de su abrigo raído. A su lado, sus dos únicas posesiones valiosas, Lucas, de 8 años, y la pequeña Sofía, de 5. En su bolsillo, el peso insignificante de unas pocas monedas y billetes arrugados. Contó el dinero por 10ª vez bajo la luz grisácea de una farola parpadeante. 78 euros. Eso era todo lo que se interponía entre su familia y la nada absoluta. Un nudo de pánico helado se le formó en la garganta, tan denso y pesado que apenas podía respirar. El zumbido de la ciudad parecía distante, un mundo al que ya no pertenecía. Su realidad se había encogido a este trozo de cemento sucio, a una maleta de cartón atada con cuerda y al miedo paralizante de que la noche se los tragara para siempre. La manita de Sofía, fría como el hielo, se aferró a la suya con una confianza que le partió el alma en dos. La niña temblaba, un pequeño bulto de ropa gastada que no era suficiente para protegerla del viento cortante que barría las calles de la ciudad. Lucas, intentando ser el hombre de la casa, contenía la tos seca que lo había estado atormentando durante días, pero cada carraspeo era como una puñalada en el corazón de Elena. Sus estómagos vacíos protestaban con un dolor sordo y constante. Elena sentía su propia hambre como una bestia royéndole las entrañas, pero el hambre de sus hijos era una tortura 1000 veces peor. La culpa la consumía. Se sentía una fracasada, una madre incapaz de proveer lo más básico, un techo, calor, un plato de comida. Lágrimas silenciosas y calientes comenzaron a rodar por sus mejillas heladas, pero se las secó rápidamente. No podía permitirse el lujo de derrumbarse, no delante de ellos. Tenía que ser fuerte, aunque por dentro se estuviera desmoronando en 1000 pedazos. Su mente repasaba una y otra vez la lista desoladora de sus opciones. No había ninguna. Su expareja, el padre de los niños, se había desvanecido hacía años, un fantasma en su memoria. Su propia familia era un recuerdo lejano, una red de seguridad que se había roto mucho tiempo atrás. Estaba completamente sola, una isla de miseria en un océano de indiferencia. Las luces de neón de las tiendas y restaurantes cercanos parecían burlarse de ella, ofreciendo un calor y una abundancia que le estaban vedados. El olor a pan recién horneado que escapaba de una panadería cercana era una delicia y una agonía. Veía a otras familias pasar, riendo, abrigadas, ajenas a su sufrimiento, y sentía una punzada de envidia tan afilada que le cortaba la respiración. El mundo seguía girando, pero para ella se había detenido en seco. Era invisible, una sombra al margen de la vida, y el miedo a desaparecer por completo era tan real como el frío que le calaba los huesos. Fue entonces cuando un recuerdo desesperado, un rumor oído de pasada a otro desahuciado, emergió de las profundidades de su pánico. Un viejo vagón de tren, abandonado, varado en un terreno olvidado en las afueras de un pueblo perdido de Extremadura. No era un hogar, ni siquiera un refugio digno de ese nombre, pero era algo, un caparazón de metal, una barrera, por precaria que fuera, contra el viento y la lluvia, una última y desesperada apuesta para mantener a sus hijos a salvo de la intemperie. La idea era aterradora. El lugar estaba a kilómetros de cualquier sitio, aislado, una tumba de óxido en medio de la nada, pero la alternativa era quedarse allí, en esa acera, esperando a que el frío de la noche hiciera su trabajo. La decisión se tomó sola, nacida de la pura necesidad de sobrevivir. Miró a sus hijos, sus rostros pálidos y expectantes, y forzó una sonrisa. «Vamos a una aventura», les dijo, y su propia voz sonó hueca y extraña en sus oídos. «Vamos a encontrar nuestro propio fuerte secreto». El primer paso fue el más difícil, dejar atrás la última luz de la ciudad, adentrándose en la oscuridad de la carretera secundaria. Fue como saltar a un abismo. El sonido de sus pasos sobre la grava y el silbido del viento eran los únicos compañeros en su éxodo silencioso. Cada músculo del cuerpo de Elena gritaba de agotamiento.
arrastrando la maleta mientras sujetaba con fuerza la mano de Sofía. Lucas caminaba a su lado, en un silencio valiente que le rompía el corazón. El aire se volvía más denso, más frío, cargado con el olor a tierra mojada y a la inminente helada de la noche. Ella les hablaba del castillo de hierro que iban a conquistar, tejiendo un cuento de hadas para enmascarar la cruda realidad de su terror. Sentía que se estaba borrando del mapa, caminando hacia el borde del mundo conocido. Sus hijos eran su única brújula, su única razón para seguir poniendo un pie delante del otro, hundiéndose cada vez más en la desesperación y en la noche extremeña. El viaje fue una odisea borrosa de desesperación y agotamiento. Consiguieron que un camionero de rostro adusto los llevara durante un centenar de kilómetros, apiñados en la cabina que olía a tabaco rancio y soledad. Elena mantuvo a Sofía en su regazo, sintiendo el pequeño cuerpo de su hija temblar intermitentemente, mientras Lucas miraba por la ventana el paisaje monótono y descolorido de Extremadura. La promesa del fuerte secreto era un mantra que repetía en su mente, una frágil mentira que se contaba a sí misma tanto como a sus hijos. Cada kilómetro que los alejaba de la ciudad era un paso más hacia lo desconocido, una apuesta aterradora con la vida de su familia como única ficha. El estruendo del motor del camión era un ruido sordo que ahogaba sus pensamientos, pero no podía silenciar el latido de pánico en su pecho. El corazón le martilleaba con una fuerza dolorosa, un tambor que marcaba el ritmo de su huida hacia una esperanza cada vez más delgada, una ilusión construida sobre rumores y necesidad. Cuando el camionero los dejó en un cruce de caminos polvoriento, la soledad los golpeó con la fuerza de un muro invisible. El sol de la tarde, débil y pálido, no ofrecía calor alguno. A su alrededor solo se extendían campos yermos y una quietud tan profunda que resultaba opresiva. El silencio era total, roto únicamente por el silbido del viento entre los matorrales secos. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de la vulnerabilidad absoluta. Consultó el mapa improvisado que había dibujado en un trozo de servilleta. Sus manos temblaban tanto que las líneas parecían bailar. Según sus cálculos, el vagón no podía estar a más de 5 kilómetros. 5 kilómetros que, en su estado de agotamiento y con 2 niños pequeños a cuestas, se sentían como una distancia insalvable. Lucas, con una madurez que le partía el alma, tomó la desvencijada maleta sin que ella se lo pidiera, su pequeño cuerpo encorvado por el esfuerzo. El peso de la responsabilidad era físico, un dolor agudo en los hombros de Elena. Caminaron durante lo que parecieron horas, una procesión fantasmagórica contra el horizonte desolado. La aventura que Elena les había prometido a sus hijos se había desvanecido, reemplazada por una marcha silenciosa y tenaz. El estómago de Elena era una cueva vacía y dolorida, pero ignoró las punzadas de hambre. Su única preocupación era el bienestar de sus hijos. Sofía empezó a lloriquear. Sus pequeñas piernas ya no podían más. Elena la alzó en brazos, el peso adicional, sumándose a su propio cansancio extremo. Cada paso, una batalla contra el colapso. Sentía los músculos de sus piernas quemar, su espalda protestar con un dolor sordo y persistente. El paisaje, al principio indiferente, ahora parecía hostil. Las ramas de los arbustos secos arañaban su ropa, y el viento aullaba en sus oídos como una advertencia. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza cruel que solo anunciaba la llegada de una noche helada y peligrosa, una noche sin refugio. Y entonces, cuando la esperanza estaba a punto de extinguirse por completo, lo vio. Una silueta oscura y alargada, recortada contra el cielo moribundo. El vagón. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de Elena. Una mezcla de alivio y pavor. «Ya llegamos», susurró, su voz ronca por la sed y el desuso. «Ese es nuestro castillo». Los ojos de Lucas se iluminaron con una chispa de genuina curiosidad infantil y hasta Sofía dejó de llorar, señalando con su dedito. Por un instante, Elena se permitió creer en su propia mentira. Quizás no sería tan malo. Quizás podrían convertir ese trozo de metal oxidado en un hogar. La idea era absurda, pero en su estado de desesperación,
Se aferró a ella como un náufrago a una tabla. El vagón, desde la distancia, parecía sólido, una promesa de cobijo, un caparazón protector contra el mundo que los había rechazado. Aceleró el paso, impulsada por una última oleada de adrenalina, arrastrando a sus hijos hacia su salvación o su condena. El corazón le latía con una nueva urgencia. A medida que se acercaban, la ilusión comenzó a desmoronarse. La silueta sólida que habían visto desde lejos se reveló como un esqueleto corroído. El óxido no era solo una capa superficial, era una enfermedad que había devorado el metal, creando un patrón irregular de agujeros y bordes dentados. La pintura, que alguna vez pudo ser de un color vivo, ahora era una colección de escamas tristes y descoloridas que se desprendían con cada ráfaga de viento. El vagón estaba inclinado sobre sus ejes rotos, como un animal herido que se hubiera derrumbado para morir. Un silencio ominoso lo envolvía, un silencio que no era de paz, sino de abandono total. El castillo de hierro de su cuento de hadas era en realidad una ruina, un espectro de metal varado en un mar de maleza. Elena sintió cómo la frágil esperanza que había albergado se convertía en una piedra fría en su estómago. La sonrisa forzada se congeló en su rostro, mientras el terror, puro y sin adulterar, volvía a apoderarse de ella. El olor los golpeó antes incluso de que pudieran forzar la puerta corredera que estaba atascada por el óxido. Era un aroma denso y nauseabundo, una mezcla asfixiante de humedad estancada, moho y la podredumbre agria de algo que llevaba mucho tiempo muerto. Elena sintió una arcada y se cubrió la boca y la nariz con la manga de su abrigo, instando a sus hijos a hacer lo mismo. Lucas, con un esfuerzo que requirió toda la fuerza de ambos, logró mover la puerta lo suficiente para abrir una rendija por la que pudieron deslizarse. El interior era aún más frío que el exterior. Las paredes metálicas, desprovistas de cualquier aislamiento, parecían irradiar un frío sepulcral que les caló hasta los huesos al instante. No era un refugio, era una nevera. La oscuridad era casi total, apenas rota por los finos rayos de luz del crepúsculo que se colaban por las innumerables grietas y agujeros que plagaban el techo y las paredes. El aire era pesado, difícil de respirar, cargado de esporas de moho y décadas de abandono. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, la verdadera magnitud del desastre se hizo evidente. El suelo de madera estaba combado y podrido en varias secciones, con tablas sueltas y agujeros que se abrían a la tierra húmeda de abajo. Un peligro a cada paso. Las paredes estaban cubiertas por una capa viscosa de condensación y manchas negras de moho que se extendían como una plaga. Del techo, un goteo constante y rítmico marcaba el paso del tiempo, un sonido que prometía volverse una tortura en la quietud de la noche. El agua había formado charcos oscuros y malolientes en el suelo, reflejando la desolación del lugar. No había ni rastro de muebles, solo basura esparcida, periódicos viejos deshechos por la humedad, botellas rotas y los restos de lo que parecían ser nidos de ratas. Este lugar no había sido un hogar en mucho tiempo. Era una tumba de metal, un monumento a la decadencia. Elena sintió que sus piernas flaqueaban. El peso de la decepción era demasiado para soportar. El viento aullaba a través de los agujeros de óxido, produciendo un gemido agudo y lastimero que se metía bajo la piel. Cada ráfaga era como una cuchillada de aire helado que atravesaba sus delgadas ropas sin piedad. Elena intentó tapar uno de los agujeros más grandes con un trapo viejo que encontró en su maleta, pero era un gesto inútil. Había docenas de ellos, como ojos malévolos que los observaban desde todas direcciones, permitiendo que el frío del invierno entrara a raudales. La sensación de encierro era claustrofóbica, pero paradójicamente, también se sentían completamente expuestos a los elementos. La fina capa de metal no ofrecía ninguna protección real, solo amplificaba los sonidos del viento y el frío, convirtiendo el vagón en una caja de resonancia de su propia miseria. El suelo inestable crujía bajo sus pies con cada movimiento, un recordatorio constante de la precariedad de su refugio. La realidad era ineludible. Había llevado a sus hijos a una trampa mortal. Sofía, que había permanecido en un silencio asustado, finalmente rompió a llorar.
No fue un llanto fuerte ni una rabieta, sino un gemido bajo y desconsolado que le partió el corazón a Elena en 1000 pedazos. Era el sonido de la pura desdicha, el llanto de una niña de 5 años que comprendía, a un nivel instintivo, que aquel lugar era horrible y peligroso. Lucas, siempre intentando ser fuerte por ella, rodeó a su hermana con sus bracitos. «No llores, Sophie, es nuestro fuerte. Lo arreglaremos», dijo, pero su voz temblaba y sus ojos muy abiertos reflejaban el mismo terror que Elena sentía en sus entrañas. El intento de valentía de su hijo fue la gota que colmó el vaso. La culpa la inundó, una ola helada y paralizante. ¿Cómo había podido ser tan estúpida, tan desesperada? Había arrastrado a sus hijos a este basurero helado, prometiéndoles una aventura cuando en realidad los había conducido a un infierno de óxido y moho. La náusea subió por su garganta, agria y amarga. Miró por una de las ventanas rotas, y la visión la dejó sin aliento. Nada, absolutamente nada. Solo la vasta y oscura extensión de la campiña extremeña, que ahora se hundía en la negrura total de la noche. No había luces de casas lejanas, ni el resplandor de una carretera, ni un solo signo de civilización. Estaban a kilómetros de cualquier posible ayuda, aislados en medio de la nada. El sentimiento de soledad era tan profundo y abrumador que resultaba físico, como si una mano invisible le estuviera apretando el pecho, robándole el aire. El vagón ya no parecía un simple refugio en mal estado, se sentía como una jaula, una tumba aislada del resto del mundo. Si algo les sucediera allí, si uno de sus hijos se pusiera gravemente enfermo, nadie los oiría gritar, nadie vendría a rescatarlos. La falsa esperanza que la había impulsado durante todo el día se evaporó por completo, dejando tras de sí un vacío helado de puro y absoluto pavor. Estaban atrapados. La primera noche fue una tortura interminable. Se acurrucaron juntos sobre la parte más seca del suelo que pudieron encontrar, usando su única manta y toda la ropa de la maleta para intentar generar algo de calor. No sirvió de nada. El frío del metal parecía filtrarse a través de todo, un frío húmedo y penetrante que se les metía en los huesos y les hacía castañetear los dientes sin control. Elena abrazó a sus hijos con todas sus fuerzas, intentando protegerlos con su propio cuerpo, pero ella misma temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerse quieta. Los sonidos de la noche eran una sinfonía de terror, el gemido constante del viento, el goteo enloquecedor del agua, el crujido del metal que parecía quejarse bajo la presión de la noche, y el peor de todos, el correteo rápido y sigiloso de pequeñas criaturas en la oscuridad, justo al otro lado de las paredes podridas. Elena no durmió ni un segundo, con los ojos muy abiertos en la negrura, escuchando, esperando, sintiendo cómo la desesperación la consumía. Los días que siguieron se fundieron en una rutina gris y miserable. La humedad era una presencia constante, impregnando su ropa, su pelo, su piel. Todo se sentía perpetuamente húmedo y frío. La tos de Lucas empeoró, convirtiéndose en un sonido ronco y profundo que resonaba en el vagón y en el corazón de Elena con cada carraspeo. Sofía se volvió apática. Sus mejillas perdieron el color y pasaba la mayor parte del tiempo acurrucada en un rincón, temblando. Cada tarea era una lucha monumental. Intentar encender un fuego con madera húmeda era un ejercicio de frustración que casi siempre terminaba en una nube de humo acre y sin llama. Recoger el agua de las goteras para beber, después de intentar filtrarla con un trozo de tela, era su única fuente de hidratación, y cada sorbo tenía un sabor metálico y terroso. El hambre era un dolor constante, un nudo en el estómago que nunca desaparecía del todo. Elena se sentía como una capitana en un barco que se hundía lentamente, tapando agujeros mientras entraba más agua. El fuerte que les había prometido a sus hijos se convirtió en su prisión. El juego de la aventura se agotó rápidamente, reemplazado por la cruda y brutal realidad de su situación. Los niños ya no preguntaban cuándo podrían salir a jugar, solo preguntaban cuándo dejarían de tener frío o cuándo volverían a comer caliente. Elena no tenía respuestas. Se sentía vacía, hueca por dentro. La energía que la había impulsado a luchar, a seguir adelante, se había agotado.
Pasaba las horas simplemente sentada, mirando a la nada, la mente entumecida por el frío y la desesperanza. El vagón, con su olor a moho y su constante goteo, se convirtió en el escenario de su fracaso. Cada detalle del lugar era un recordatorio de su error, de su incapacidad para proteger a sus hijos. Se sentía despojada de su humanidad, reducida a un simple animal que intentaba sobrevivir a un invierno implacable, y sabía, con una certeza aterradora, que estaban perdiendo la batalla. No era un hogar, era el fin del camino. Una tarde, mientras observaba a sus hijos dormir un sueño inquieto, acurrucados bajo la manta raída, un pensamiento oscuro y aterrador cruzó la mente de Elena. Los miró, sus rostros pálidos, sus labios azulados por el frío, escuchando la respiración sibilante de Lucas. Los había fallado. Les había fallado de una manera tan absoluta, tan catastrófica, que quizás dejarlos morir de frío en ese vagón era el último acto de una madre que ya no tenía nada que ofrecer. La idea la horrorizó y un sollozo seco se ahogó en su garganta. ¿En qué se había convertido? La desesperación era un veneno que le estaba pudriendo el alma. La mujer que había luchado por ellos, que los amaba más que a su propia vida, ahora coqueteaba con la idea de rendirse. Fue en ese momento de oscuridad total, en el punto más bajo de su existencia, cuando sintió que algo se rompía dentro de ella. La esperanza no solo se había ido, había sido aniquilada, reemplazada por un vacío negro y sin fondo. El aire en el vagón tenía un sabor metálico, el sabor del óxido y la sangre vieja. Era el aliento de la tumba que habían elegido como hogar. Elena sentía el frío no solo en su piel, sino en la médula de sus huesos, un frío permanente que ninguna manta podía calentar. El sonido de la tos débil de Sofía, un eco frágil en la caja de metal, era un martillo constante en su conciencia. Todo se había reducido a estas sensaciones: el frío, la humedad, el hambre, el sonido de la enfermedad. Ya no había futuro, solo un presente interminable de sufrimiento. La falsa esperanza se había revelado como la más cruel de las trampas, llevándola no a un refugio, sino al fondo de un pozo del que no había escapatoria. Con cada hora que pasaba, la certeza se hacía más fuerte. No sobrevivirían al invierno en ese lugar. La muerte no era una posibilidad lejana, era una presencia palpable, esperando pacientemente en la oscuridad helada de aquel vagón abandonado en medio de la nada. Fue en uno de esos momentos de quietud desesperada, cuando el único sonido era el goteo rítmico del agua y el temblor incesante de su propio cuerpo, que Elena decidió que no podía soportar más el viento. Una corriente de aire particularmente helada se colaba por una rendija en el suelo, directamente sobre el rincón donde dormían los niños. Era una daga de hielo que les robaba el poco calor que lograban generar. Se levantó, sus articulaciones protestando con un crujido doloroso. El movimiento era un esfuerzo monumental, como si se moviera a través de melaza fría. Su objetivo era simple y primitivo: tapar el agujero. Buscó a tientas en la penumbra algún trapo, un trozo de cartón, cualquier cosa que pudiera servir de barrera. Sus dedos, entumecidos y torpes, rozaron la superficie áspera y húmeda del suelo de madera, sintiendo la corriente de aire como una serpiente helada deslizándose sobre su piel. La desesperación se había transformado en una necesidad básica y animal de proteger a sus crías del frío depredador. Mientras se arrodillaba, sintiendo el frío de la madera podrida filtrarse a través de sus pantalones gastados, su hijo Lucas se movió. No se quejó, no tosió, simplemente se sentó y observó a su madre con esos ojos grandes y serios que parecían contener toda la tristeza del mundo. Elena le dedicó una sonrisa cansada, un gesto que se sintió como una máscara de papel resquebrajándose en su rostro. «Solo intento que no entre el frío, cariño», susurró su voz un graznido ronco. Lucas no respondió. En cambio, su mirada se fijó en la tabla del suelo que su madre estaba a punto de cubrir. Extendió una mano delgada y señaló. «Esa se mueve, mamá», dijo en voz baja, casi inaudible por encima del silbido del viento. «Cuando la pisas, hace un ruido raro». Elena se detuvo. Había estado tan consumida por su propia miseria que no había prestado atención a los detalles del suelo, más allá de evitar los agujeros evidentes.
El comentario de su hijo era una pequeña piedra arrojada a la superficie estancada de su apatía. Al principio, lo descartó como la imaginación de un niño aburrido, pero Lucas insistió, su vocecita ganando una extraña seguridad. «Mira», dijo, y se arrastró hacia la tabla, presionándola con su mano. Un crujido sordo y hueco respondió al gesto, un sonido diferente al de la madera podrida. Era un sonido de movimiento, de algo que no estaba firmemente sujeto. La curiosidad, una emoción que Elena creía haber perdido para siempre, parpadeó débilmente en su interior. Se inclinó más cerca, sus ojos tratando de perforar la penumbra. La tabla parecía igual a las demás, cubierta de una fina capa de mugre y humedad, sus bordes astillados y oscuros. Pero cuando la presionó con sus propios dedos, sintió lo que Lucas quería decir. Había un ligero juego, un movimiento vertical casi imperceptible que las otras tablas no tenían. Su corazón, que durante días había latido con un ritmo lento y pesado de desesperación, dio un pequeño salto, una anomalía, un pequeño detalle que no encajaba en la monotonía de su ruina. Empezó a trabajar en la tabla con una nueva urgencia, una energía que no sabía que poseía. Sus uñas, rotas y sucias, se astillaron contra la madera resistente. Intentó meter los dedos en la grieta, haciendo palanca, pero la madera estaba hinchada por la humedad y firmemente encajada. Un gruñido de frustración escapó de sus labios. Lucas la observaba en silencio, su respiración formando pequeñas nubes de vaho en el aire helado. Elena no iba a rendirse. Este pequeño misterio, esta tabla suelta, se había convertido en un punto de enfoque, un clavo ardiendo al que su mente desesperada podía aferrarse. Era algo que hacer, un problema que resolver más allá de la cuestión insoluble de su propia supervivencia. El sonido de sus esfuerzos, el raspar de las uñas contra la madera y su propia respiración agitada, llenó el vagón, rompiendo el hechizo de la resignación. Por primera vez en días, no estaba simplemente existiendo, estaba actuando. Su instinto le decía que allí había algo más que una simple tabla mal clavada. Finalmente, usando el mango de una cuchara de metal que guardaba en la maleta, consiguió hacer suficiente palanca. Con un gemido prolongado de madera protestando, la tabla cedió. Se levantó lentamente, revelando no la tierra húmeda que esperaba, sino un rectángulo de oscuridad más profunda. Un compartimento, un hueco excavado deliberadamente bajo el suelo del vagón. El aire que ascendió de él era antiguo y estancado, un olor a polvo seco y a madera vieja, completamente diferente al olor a moho que impregnaba el resto del lugar. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero esta vez no era por el frío. Era la emoción del descubrimiento, el miedo a lo desconocido mezclado con una pizca de esperanza irracional. Lucas se asomó a su lado, sus ojos abiertos como platos. «¿Qué es?», susurró, su voz llena de asombro. Elena no tenía respuesta. Solo podía mirar fijamente el vacío oscuro, su mente corriendo a toda velocidad, imaginando las posibilidades. El primer bucle abierto la había atrapado por completo. Dentro del compartimento, apenas visible en la penumbra, había un objeto. No era grande, pero parecía sólido y oscuro. Con el corazón martillándole en el pecho, Elena metió la mano en el agujero. Sus dedos rozaron una superficie fría, áspera y desigual. Madera vieja, pero también algo más. Metal. Metal corroído por el óxido. Agarró el objeto con ambas manos y tiró. Pesaba más de lo que esperaba. Lo sacó a la luz incierta y lo depositó con cuidado en el suelo. Era una pequeña caja de madera, de un color oscuro casi negro, reforzada con tiras de metal que el tiempo y la humedad habían transformado en una costra de óxido rojizo. La cerradura, un mecanismo de hierro robusto, estaba completamente sellada por la corrosión. Era un pequeño cofre, un arca en miniatura que había esperado en la oscuridad durante quién sabe cuánto tiempo. La visión de la caja hizo que su respiración se atascara en su garganta. No era basura, no era algo olvidado por accidente. Alguien había escondido esto deliberadamente, y lo había hecho para que no fuera fácil de encontrar ni de abrir. El misterio se había profundizado. La tabla suelta había llevado a un compartimento secreto, y el compartimento
había revelado un cofre cerrado. Cada respuesta abría una nueva pregunta, una capa más en la cebolla del secreto. ¿Quién la había escondido? ¿Cuándo? Y la pregunta más importante, la que gritaba en su mente con una urgencia febril, ¿qué había dentro? La caja se sentía como un objeto de otro tiempo, un recipiente de secretos. La examinó por todos lados, buscando una bisagra, una debilidad, una forma de abrirla, pero estaba sellada, una fortaleza en miniatura. Sofía, despertada por el ruido, se acercó a gatas, atraída por la repentina actividad. Miró la caja con curiosidad, sus ojitos reflejando la misma pregunta que torturaba a Elena. La presencia de esa caja cambió la atmósfera del vagón. El frío y el hambre seguían allí, pero ahora estaban acompañados por una vibración de anticipación, la promesa de algo que podría cambiarlo todo. La caja era un símbolo. Podía contener la respuesta a sus plegarias o simplemente más decepción. La cerradura oxidada era un guardián formidable. Elena intentó forzarla con la cuchara, pero el metal débil se dobló inútilmente. Necesitaba algo más fuerte. Una palanqueta, murmuró para sí misma. ¿Dónde podría encontrar una palanqueta en este basurero? Entonces recordó haber visto un montón de chatarra metálica cerca de las vías, a unos 50 metros del vagón. Dejó a los niños al cuidado de la caja, con la orden estricta de no moverse, y salió a la noche helada. El frío la golpeó con una violencia renovada, pero ahora tenía un propósito que la impulsaba. Rebuscó frenéticamente entre los hierros retorcidos y oxidados, sus manos insensibles al dolor de los cortes y arañazos, y entonces la encontró. Una barra de hierro corta y pesada, ligeramente curvada en un extremo. Una palanqueta improvisada. La agarró con una sensación de triunfo. El peso del metal en su mano se sentía real. Una herramienta concreta en un mundo de miseria abstracta. Corrió de vuelta al vagón, el corazón latiéndole con la emoción de la caza. Colocó la punta de la barra de hierro en la grieta entre la tapa y el cuerpo de la caja, justo al lado de la cerradura. Tomó una respiración profunda, el aire helado quemándole los pulmones, y empujó. Al principio, no pasó nada. El metal oxidado se aferraba con la tenacidad de décadas. Elena ajustó su posición, apoyando todo el peso de su cuerpo sobre la palanca. Un gemido metálico agudo rompió el silencio, el sonido del óxido rindiéndose. Empujó de nuevo, con un gruñido de esfuerzo. Un crujido, luego otro. Los niños la miraban con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. Elena sentía el sudor frío en su frente a pesar del frío glacial. Era una batalla de voluntades contra el tiempo y la decadencia. Y entonces, con un estallido seco y violento que hizo que todos saltaran, la cerradura se rompió, el metal se partió y la tapa de la caja se levantó unos centímetros. Silencio. Solo el sonido del viento afuera y el latido atronador de su propio corazón en sus oídos. Lo había conseguido. La caja estaba abierta. Con manos temblorosas, levantó la tapa por completo. El interior era oscuro y estaba casi completamente lleno con un bulto envuelto en lo que parecía ser una tela gruesa y encerada. El olor que emanaba era completamente diferente al del exterior. Un aroma seco, casi dulce, de papel viejo y cera de abejas. No había rastro de la humedad que había destruido todo lo demás. La tela encerada había hecho su trabajo a la perfección, creando un santuario impermeable en medio de la podredumbre. Elena metió la mano y tocó el paquete. La superficie era lisa y ligeramente grasienta, fría al tacto. Era un objeto cuidadosamente preparado, protegido con esmero para que sobreviviera al paso del tiempo. La anticipación era casi insoportable, una presión física en su pecho. Esto era el corazón del misterio. Lo que fuera que su anónimo benefactor había querido proteger estaba allí, en sus manos, a punto de ser revelado después de una larga y solitaria vigilia en la oscuridad. El destino de su familia estaba envuelto en esa tela encerada. Con una delicadeza que contrastaba con la violencia que acababa de emplear, Elena levantó el paquete de la caja y lo colocó sobre la manta. Los niños se arrimaron, sus cabezas juntas, mirando con una solemnidad infantil. Elena comenzó a desenvolver la tela. Las capas eran rígidas y se rompían ligeramente en los pliegues, pero el sello se mantenía.
Capa tras capa de tela encerada fue retirada, revelando más de lo mismo debajo, como si estuviera desentrañando una momia. Cada capa que quitaba aumentaba la tensión. El proceso era lento, metódico. Se negaba a apresurarse, a rasgar la tela. Sentía que le debía a este objeto, y a quienquiera que lo hubiera escondido, el respeto de un descubrimiento cuidadoso. Finalmente, la última capa se retiró, revelando el contenido. No era oro ni joyas, eran papeles, un fajo de documentos de aspecto oficial, amarillentos por el tiempo, pero increíblemente bien conservados, atados con una cinta de tela descolorida, y debajo de ellos una sola carta doblada, el papel más grueso y personal. Desató la cinta con dedos torpes. El primer documento que tomó era grueso, casi como un cartón fino, con un sello en relieve en una esquina y una caligrafía elegante y formal en toda su extensión. Aunque la tinta estaba ligeramente desvaída, las palabras eran perfectamente legibles. En la parte superior, en letras grandes y ornamentadas, se leía «Escritura de propiedad». Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Una escritura? ¿De qué? Sus ojos recorrieron frenéticamente el texto, buscando una dirección, un nombre, una pista. El lenguaje legal era denso y difícil de entender, hablando de linderos, hectáreas y registros, pero entonces encontró la descripción de la propiedad. Hablaba de una parcela de terreno de 80 hectáreas. 80. Y mencionaba una línea de ferrocarril abandonada que cruzaba la propiedad. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. Estaba leyendo la escritura de la tierra sobre la que se encontraba en ese mismo momento. La comprensión la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aliento. Pero fue la siguiente línea la que hizo que el mundo se detuviera. La línea que designaba al propietario legal de dichas 80 hectáreas. Sus ojos leyeron el nombre una vez, luego dos, luego tres. No podía ser. Debía ser un error, una coincidencia cruel, una alucinación provocada por el hambre y el frío. Pero allí estaba, escrito con una tinta negra e inequívoca, en una caligrafía impecable que había desafiado el paso de las décadas. Propietario, Elena María García. Su nombre completo, el mismo nombre que aparecía en su documento de identidad gastado, el nombre que su madre le había dado. Su corazón no dio un vuelco, simplemente se detuvo. Por un instante, el vagón desapareció. El frío, el hambre, el miedo, todo se desvaneció, reemplazado por un vacío de incredulidad absoluta. Era imposible, era una locura. ¿Cómo podía su nombre estar en un documento que era claramente mucho más antiguo que ella? Un escalofrío de un tipo completamente nuevo la recorrió, un terror sobrenatural mezclado con un asombro vertiginoso. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el papel. ¿Era una broma? ¿Una trampa elaborada? Pero el papel se sentía real, el sello era auténtico, la tinta era innegablemente vieja. Era un documento legal y vinculante, y llevaba su nombre. Miró a sus hijos, que la observaban con preocupación, sin entender la tormenta que se desataba dentro de ella. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Solo podía mirar el nombre, una y otra vez. Elena María García. La repetición no lo hacía más real. La pregunta ¿cómo? Resonaba en su cráneo como una campana de iglesia. Entonces, su mirada cayó sobre la carta que aún yacía sobre la tela encerada, el único otro objeto que había en el paquete. La escritura era diferente a la del documento oficial. Era una escritura a mano, masculina y un poco temblorosa, la de alguien que no estaba acostumbrado a escribir. En el exterior, una sola frase dirigida al futuro. «Para mi futura nieta», decía. Su corazón reanudó su latido con una sacudida dolorosa. La nieta, con un temblor que sacudía todo su cuerpo, recogió la carta. El papel era grueso y suave al tacto. La desdobló con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. La carta estaba fechada, 14 de octubre de 1972, 40 años antes de su nacimiento. La voz que hablaba desde el papel era la de un hombre que nunca había conocido, una voz que llegaba desde más allá de la tumba. Era la voz de su abuelo. «Mi querida nieta», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto,
Significa que el mundo ha fallado, pero que mi fe no. Significa que has encontrado el camino a casa, incluso si no sabías que este era tu hogar. Elena tuvo que detenerse, las lágrimas nublando su visión, haciendo que las palabras bailaran en la página. Un sollozo se le escapó, una mezcla de dolor, confusión y una extraña y abrumadora sensación de conexión. Su abuelo, un hombre del que apenas sabía nada, un fantasma en las historias fragmentadas de su madre, y le había escrito a ella, había escondido un legado para ella. La carta continuaba, y cada palabra era un ladrillo que reconstruía un pasado que le había sido robado. Este vagón, escribió, no es una ruina, es la primera piedra de nuestro hogar, y esta tierra, estas 80 hectáreas, son tuyas. Las compré con el sudor de mi frente y los ahorros de toda una vida trabajando en el ferrocarril. Son legalmente tuyas, y esta escritura es la prueba irrefutable. La mente de Elena daba vueltas, tratando de asimilar la enormidad de lo que estaba leyendo. No era una ocupa, no era una intrusa, estaba en su propia tierra. Este infierno de óxido y frío era, de alguna manera retorcida, su herencia. La ironía era tan amarga que casi se echó a reír. Había llegado a su propiedad no como una heredera, sino como una mendiga, huyendo de la pobreza, solo para descubrir que era la dueña de todo lo que la rodeaba. La revelación no trajo alegría inmediata, solo una profunda y vertiginosa sensación de desorientación, como si el suelo bajo sus pies hubiera dejado de ser sólido. El tono de la carta cambió entonces, volviéndose más oscuro, más urgente. Pero debo advertirte, continuaba la escritura temblorosa de su abuelo. Hay lobos en estas tierras, hombres malvados que me robaron lo que era mío. Me quitaron mi futuro y el de tu madre. Tuve que esconder esta escritura, la única prueba verdadera, y huir para salvar la vida. La palabra lobos resonó en la mente de Elena, llenando el vagón helado con una nueva forma de miedo. Esto ya no era solo un misterio familiar, era la historia de un crimen. La revelación de la propiedad no era el final de la historia, sino el comienzo. La escritura no era solo un tesoro, era una prueba. Y la carta no era solo un saludo desde el pasado, era una advertencia para el presente. El misterio de la tabla suelta había sido resuelto, pero había abierto la puerta a una trama mucho más grande y peligrosa. El frío del vagón pareció intensificarse, pero ahora estaba mezclado con el hielo de un peligro muy humano. Elena sostuvo los papeles contra su pecho, sintiendo el peso de la historia de su familia. El drama de la supervivencia, la lucha diaria contra el frío y el hambre, de repente parecía pequeño en comparación con el drama que se desplegaba ante ella. La injusticia de la situación la abrumaba. Su abuelo, un simple trabajador, había sido despojado de su sueño por la fuerza. Su madre había crecido sin su herencia, y ella y sus hijos habían estado a punto de morir de frío en la misma tierra que les pertenecía por derecho. Una rabia fría y lúcida comenzó a reemplazar el pánico y la desesperación. Era una rabia que le daba fuerza, que aclaraba su mente. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, ahora era la guardiana de un secreto, la portadora de la verdad. La escritura en su mano no era solo papel, era un arma. La carta de su abuelo no era solo un recuerdo, era un mapa y una misión. El juego había cambiado por completo. El descubrimiento no trajo calor ni comida, pero trajo algo casi tan vital, un propósito. Elena miró a su alrededor, al interior decrépito del vagón. Ya no lo veía como una tumba de metal, sino como un monumento. Era el último bastión de la resistencia de su abuelo, un santuario que había protegido su legado durante medio siglo. El olor a moho y podredumbre se mezclaba ahora con el aroma a papel viejo y a justicia aplazada. El viento que aullaba a través de los agujeros ya no sonaba solo como una amenaza, sino como un coro de voces del pasado, instándola a actuar. Se sentía conectada a ese lugar de una manera profunda e inquebrantable. Era suyo, y si era suyo, iba a luchar por él. Por primera vez, desde que la habían desahuciado, sintió una chispa de poder. No era el poder del dinero, sino el poder de la verdad. Aferró los documentos con más fuerza, su determinación solidificándose como el hielo en el exterior. El vagón
Ya no era una prisión, sino una fortaleza. El descubrimiento había redefinido su realidad. Antes, su único objetivo era escapar de ese lugar. Ahora, su objetivo era reclamarlo. La desesperación que la había consumido se había transformado en una resolución de acero. Miró a sus hijos, que se habían quedado dormidos a su lado, ajenos al cataclismo que acababa de ocurrir en el mundo de su madre. Sintió una oleada de amor protector tan feroz que le dolió físicamente. Ya no luchaba solo por su supervivencia inmediata, luchaba por su futuro, por su legado, por la memoria de un abuelo al que ahora sentía conocer. La noche extremeña seguía siendo oscura y fría, pero por primera vez Elena vio una luz al final del túnel. No era una luz de esperanza pasiva, sino el fuego de la batalla que estaba a punto de comenzar. La historia de Elena María García, la camarera desahuciada, había terminado. La historia de Elena María García, la heredera despojada, acababa de empezar. La noche avanzaba, pero Elena no sentía el cansancio. La adrenalina del descubrimiento la mantenía despierta, su mente trabajando a una velocidad febril. Volvió a leer la carta de su abuelo una y otra vez, absorbiendo cada palabra, tratando de leer entre líneas. Lobos, había escrito. ¿Quiénes eran? ¿Seguían allí? La carta no daba nombres, solo hablaba de un cacique local poderoso con conexiones políticas. El miedo seguía presente, pero ahora era un miedo afilado, inteligente, no la niebla paralizante de antes. Sabía que tenía en sus manos algo increíblemente valioso y, por lo tanto, increíblemente peligroso. La escritura era una llave que podía abrir la puerta a una nueva vida, pero también podía atraer la atención de los mismos lobos que habían atacado a su abuelo. La necesidad de ser cuidadosa, de ser inteligente, era primordial. Estaba sola en esto, con 2 niños pequeños, en un lugar aislado. La ventaja de la sorpresa era su única aliada. Volvió a guardar cuidadosamente la escritura y la carta en el paquete de tela encerada y lo escondió de nuevo en el compartimento secreto bajo el suelo. Cubrió la tabla suelta, intentando que pareciera lo más normal posible. Nadie podía saber lo que había encontrado. No todavía. El secreto era su escudo. Mientras trabajaba, el vagón parecía diferente. Los crujidos del metal, los agujeros de óxido, las manchas de humedad, todo parecía contar una historia. Era la historia de la resistencia silenciosa de su abuelo, un hombre que, al ser derrotado, había plantado una semilla de justicia con la esperanza de que algún día alguien de su sangre la encontrara y la hiciera florecer. Elena se sintió parte de esa historia, un eslabón en una cadena que se extendía a través del tiempo. El peso de esa responsabilidad era enorme, pero también le daba una fuerza que nunca había imaginado poseer. No estaba luchando solo por sí misma, sino por 3 generaciones. El hambre seguía royendo su estómago y el frío seguía calando sus huesos, pero ahora eran diferentes. Eran obstáculos a superar, no el estado final de su existencia. Eran las condiciones del campo de batalla, no la definición de su vida. El misterio que había surgido de las entrañas de su desesperación le había dado una razón para soportarlos. Antes, cada día era una cuenta atrás hacia la muerte. Ahora, cada día era una oportunidad para planificar, para pensar, para encontrar una manera de usar la llave que había descubierto. El cambio de perspectiva era total. El mundo no había cambiado, pero ella sí. El vagón seguía siendo una trampa helada, pero ahora también era un archivo, un cofre del tesoro y un punto de partida. La narrativa de su vida había sido reescrita en el transcurso de una sola noche, por la tinta desvaída de un hombre muerto hacía mucho tiempo. Acurrucada junto a sus hijos dormidos, Elena no durmió. Miró hacia la oscuridad más allá de las paredes del vagón, hacia las 80 hectáreas de tierra que ahora sabía que eran suyas. La tierra no parecía vacía y amenazante como antes. Ahora la veía como un reino dormido, esperando a su legítima reina. La tarea que tenía por delante era hercúlea y aterradora. Se enfrentaba a enemigos desconocidos, poderosos y probablemente despiadados. No tenía dinero, ni conexiones, ni ayuda. Todo lo que tenía era un fajo de papeles viejos y una historia de injusticia. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso se sentía como suficiente. Se sentía como todo.
El misterio se había revelado, pero solo para dar paso a una trama más grande: la lucha por la justicia. El acto de supervivencia había terminado, y el acto de reclamación estaba a punto de comenzar. Mientras los primeros y tímidos rayos del alba gris se filtraban por los agujeros de óxido, pintando rayas de luz en el interior oscuro del vagón, encontraron a Elena despierta, vigilante. Sus ojos no mostraban el vacío de la desesperación, sino el brillo agudo de la determinación. El aire helado que respiraba ya no se sentía como el aliento de la muerte, sino como una llamada a la acción. El descubrimiento bajo el suelo no solo había desenterrado una escritura y una carta, había desenterrado a la propia Elena, había desenterrado la fuerza que yacía dormida bajo capas de miedo y sufrimiento. Se levantó. Sus movimientos ya no eran los de una víctima arrastrándose, sino los de una guerrera preparándose para la batalla. El vagón de tren, el símbolo de su más profunda desesperación, se había convertido en la cuna de su renacimiento. El misterio le había dado un pasado y, con él, la posibilidad de un futuro. Los días que siguieron al descubrimiento fueron una extraña mezcla de terror y propósito. Elena releía la carta de su abuelo Antonio cada noche, a la luz temblorosa de una vela que había comprado con sus últimas monedas en el pueblo más cercano. Las yemas de sus dedos, ásperas y frías, recorrían el papel grueso, casi como si pudiera absorber la fuerza y el dolor del hombre que lo había escrito. La caligrafía, firme al principio, se volvía más temblorosa hacia el final, como si la urgencia y el miedo hubieran guiado su mano. Compré esta tierra con cada peseta que ahorré durante 30 años en el ferrocarril. Leía Elena en voz baja, las palabras resonando en el silencio metálico del vagón. Era el futuro de tu madre, nuestro futuro, un lugar donde nuestras raíces pudieran por fin aferrarse. Un nudo de rabia y pena se formaba en su garganta cada vez que leía esas líneas. La injusticia era tan palpable que casi podía saborearla, un sabor amargo a óxido y lágrimas viejas. No era solo tierra, era un sueño robado. La carta detallaba el crimen con una claridad dolorosa. Su abuelo, Antonio, había sido un hombre sencillo, un ferroviario que creía en la ley y en el trabajo duro, pero su sueño se topó con la codicia de un hombre mucho más poderoso, un cacique local, un terrateniente con profundas conexiones con el régimen franquista, un hombre para quien la ley era una herramienta, no una regla. Utilizó documentos falsificados, testigos comprados y el miedo como su principal arma, explicaba la carta. Llegó un día con papeles que decían que la tierra siempre había sido suya, que mi escritura era un fraude. Nadie en el pueblo se atrevió a contradecirle. El miedo era un manto que cubría toda la comarca. Elena sintió el corazón martillearle con furia. Pudo imaginar a su abuelo, un hombre orgulloso siendo humillado, su palabra y su prueba legal desechadas por el poder corrupto. La historia no era un mero apunte en un libro, era la sangre de su familia, un veneno que había corrido en silencio durante 50 años. El relato se volvía aún más oscuro. El cacique no se había conformado con el robo legal. Quería asegurarse de que no hubiera cabos sueltos, de que Antonio nunca pudiera reclamar lo que era suyo. Una noche, continuaba la carta, y la caligrafía aquí era casi ilegible, vinieron a por mí. No para hablar, me sacaron del vagón y me golpearon hasta que escupí sangre sobre mi propia tierra. Me pusieron una pistola en la sien y me obligaron a firmar otro papel, una confesión de que mi escritura era falsa. Lo hice para salvar mi vida, pero sobre todo para salvar la de tu madre, que entonces era solo una niña. Elena sintió una náusea helada subir por su garganta. Pudo oír los golpes, oler el miedo metálico, sentir el frío del cañón de la pistola en la sien de su abuelo. Ya no era una historia abstracta, era una escena de violencia brutal que se proyectaba en la oscuridad de su mente. Comprendió la profundidad del terror que había obligado a su abuelo a huir, a abandonar su sueño, su hogar, todo. Pero en medio de esa derrota, Antonio había plantado una semilla de venganza, un último acto de desafío. No pudieron encontrar la escritura original. La había escondido aquí, en el corazón de nuestro hogar, en este vagón que fue testigo de mi sueño y de mi pesadilla. La envolví en cera y la enterré bajo el suelo, rezando para que los años y el óxido la protegieran,
Rezo para que tú, mi nieta, la sangre de mi sangre, la encuentres, no como una carga, sino como una antorcha, para que puedas reclamar lo que es nuestro y para que la verdad, por fin, vea la luz. Al leer estas últimas palabras, Elena sintió que una corriente eléctrica la recorría. No era una carga, era una antorcha. Su abuelo no le había legado un problema, le había confiado una misión. El peso de esa responsabilidad era inmenso, pero también la llenó de una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era una madre desesperada, era la heredera de una lucha, la guardiana de una justicia pendiente. El miedo no se había ido, pero ahora tenía un compañero, un propósito de acero. Los rumores viajan rápido en las zonas rurales, incluso más rápido que el viento que azotaba el vagón. La noticia de que una mujer y 2 niños habían ocupado el viejo vagón abandonado no tardó en extenderse por la comarca. Para la mayoría, era una nota a pie de página, una triste historia de pobreza. Pero para una persona, era una alarma. Unos días después del descubrimiento, mientras Elena intentaba remendar uno de los abrigos de los niños con hilo que había desenredado de una tela vieja, un sonido rompió la quietud opresiva de la tarde. Un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, que creció hasta convertirse en el traqueteo inconfundible del motor de una camioneta vieja acercándose por el camino de tierra. Su corazón se detuvo. Un instinto primordial se apoderó de ella. Agarró a sus hijos, los metió en el rincón más oscuro del vagón y les tapó la boca con su mano, susurrando: «Silencio. Es un juego». Pero sus ojos, desorbitados por el pánico, le decían a Lucas que no era ningún juego. La camioneta se detuvo con un chirrido de frenos a pocos metros del vagón. El motor se apagó y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Se oyó el crujido de la puerta de un vehículo y luego el sonido pesado de unas botas aplastando la maleza seca. Pasos lentos, deliberados, que se acercaban. Elena contuvo la respiración, su cuerpo temblando incontrolablemente. Sentía el pequeño corazón de Sofía latiendo frenéticamente contra su pecho. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta del vagón. Hubo una pausa que se extendió durante una eternidad. Luego, 3 golpes secos y potentes resonaron en el metal, haciendo que todo el vagón vibrara. El sonido fue tan violento, tan autoritario, que Elena ahogó un grito. No era una llamada amistosa, era una orden. La voz que habló desde el otro lado era áspera, como grava. «¡Salga de ahí! Está en una propiedad privada». La amenaza era explícita. No había lugar a dudas. Los lobos habían olido su presencia. Aferrada a la verdad como a un escudo, Elena tomó una decisión en una fracción de segundo. Dejó a los niños en el rincón, con la orden de no hacer ni un ruido, y se deslizó hacia la puerta. La abrió lo justo para asomar la cabeza. Afuera, de pie contra el cielo gris, había un hombre corpulento, de rostro curtido por el sol y manos como masas que colgaban a los lados de su cuerpo. Era el capataz. Lo supo instintivamente. Sus ojos pequeños y fríos la recorrieron de arriba abajo con un desprecio evidente. «Esta tierra tiene dueño», gruñó. «Cojan sus cosas y lárguense antes de que anochezca». La voz de Elena era un hilo tembloroso, pero se obligó a hablar. «Esta tierra también es mía», dijo. El hombre soltó una carcajada seca, sin alegría. «Claro, bonita. Y yo soy el rey de España». Con un coraje que no sabía de dónde sacaba, Elena le mostró la esquina de la escritura, solo el sello y el principio del texto. «Tengo los papeles que lo demuestran». La risa del capataz se cortó en seco. Sus ojos se entrecerraron, examinando el documento antiguo. No dijo nada más. Dio media vuelta, se subió a su camioneta y se marchó levantando una nube de polvo. El silencio que dejó tras de sí era más pesado y amenazante que su presencia. Elena se apoyó contra la pared metálica, sintiendo que las piernas le fallaban. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. ¿Había hecho lo correcto o acababa de firmar su sentencia de muerte? Sabía que el capataz no era el final, sino el principio. Era un perro enviado a explorar y ahora volvería a su amo con la noticia. La tarde se desvaneció en un crepúsculo ansioso. Elena no pudo comer el mendrugo de pan que guardaba.
El hambre había sido reemplazada por un nudo de miedo en su estómago. Cada crujido del vagón, cada susurro del viento, sonaba como el regreso de la camioneta. Observaba a sus hijos, que jugaban en silencio con unas piedras, ajenos al peligro mortal que se cernía sobre ellos. El amor que sentía por ellos era un dolor físico, una vulnerabilidad que el enemigo, quienquiera que fuese, sin duda intentaría explotar. La espera fue una tortura, un veneno que se extendía lentamente por sus venas. No fue la camioneta lo que regresó. Al día siguiente, justo cuando el sol del mediodía estaba en su punto más alto, un vehículo diferente apareció en el horizonte. No hacía ruido. Era un sedán oscuro y caro que se deslizó por el camino de tierra con una suavidad insultante, un depredador silencioso en un entorno de pobreza. Se detuvo en el mismo lugar que la camioneta. La puerta del conductor se abrió y de ella salió un hombre de unos 70 años. Iba impecablemente vestido, con un traje de tweed y zapatos lustrados, un contraste grotesco con el paisaje de óxido y maleza. Su pelo era blanco y perfectamente peinado, y caminaba con la ayuda de un elegante bastón con empuñadura de plata. Se movía con una calma y una autoridad que helaban la sangre. Elena lo supo al instante. No necesitaba que nadie se lo dijera. Aquel era el cacique, o, más bien, el hijo del cacique, el lobo principal. Su presencia llenó el aire de una electricidad peligrosa. El hombre se acercó al vagón, sus ojos azules y fríos, examinando la ruina con una mueca de disgusto. No miró a Elena, sino al vagón, como si fuera una plaga que había infestado su propiedad. Señor Garrido, se presentó aunque no era una presentación, sino una declaración de poder. Su voz era suave, educada, pero con un filo de acero debajo. Era conocido en la comarca como el licenciado, un apodo que evocaba una autoridad intocable, un hombre por encima de la ley. Mi capataz me informa de que usted alberga una fantasía, dijo, finalmente posando sus ojos en ella. Una historia sobre esta tierra. Elena permaneció en silencio, su garganta seca por el terror. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Soy un hombre razonable, entiendo la desesperación. Su mirada recorrió la ropa raída de Elena y el interior miserable del vagón, y ella se sintió desnuda, juzgada y humillada. La amabilidad en su voz era el arma más cruel de todas. Garrido no esperó a que ella hablara. Continuó con su monólogo suave y venenoso. Usted no tiene nada, y yo soy dueño de todo lo que alcanza la vista. Sin embargo, no me gusta dejar cabos sueltos, por muy insignificantes que sean. Metió una mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre blanco y un bolígrafo. Le ofrezco 2000 euros, dijo, su voz casual, como si estuviera ofreciendo limosna. Una cantidad generosa para que usted y sus hijos desaparezcan. Firme este papel, una simple renuncia a cualquier reclamación absurda, y podrá empezar de nuevo en otro lugar, lejos de aquí. 2000 euros. La cifra fue una bofetada. El valor de 80 hectáreas, de un sueño robado, de una vida de trabajo de su abuelo, reducido a una miseria, una propina para que se callara y se fuera. La humillación fue tan profunda que quemó el miedo y lo convirtió en una brasa de rabia fría. El licenciado no estaba negociando, estaba comprando su silencio, intentando repetir el crimen de su padre con dinero en lugar de con una pistola. Elena levantó la barbilla, miró directamente a los ojos fríos de Garrido y por primera vez no vio a un hombre poderoso, sino a un ladrón viejo y asustado. El miedo seguía ahí, un animal agazapado en su estómago, pero la determinación era más fuerte. «Esta tierra es mía», dijo, y se sorprendió de la firmeza de su propia voz, «y no está en venta». La sonrisa de Garrido se desvaneció al instante. Su rostro se convirtió en una máscara de hielo. El aire amable se evaporó, revelando al depredador que había debajo. Se quedó mirándola durante un largo segundo, y en ese silencio, Elena sintió el verdadero peligro. Era la calma antes de la tormenta. Garrido no se enfureció, no gritó, simplemente asintió lentamente, como un juez dictando una sentencia. «Una lástima», susurró, «una verdadera lástima. Es usted una tonta». Se dio la vuelta
y comenzó a caminar de regreso a su coche, su bastón golpeando rítmicamente el suelo. 1, 2, 3, como el tic-tac de una bomba de relojería. Justo antes de subir al coche, se detuvo y se volvió hacia ella. El sol del mediodía proyectaba una larga sombra tras él. No levantó la voz. Sus palabras llegaron a Elena como un susurro helado llevado por el viento, una confidencia mortal. «Debería reconsiderarlo», dijo suavemente. «Esta es una zona muy aislada, ¿sabe? Muy tranquila. A veces ocurren accidentes». No había más. Se metió en el coche. La puerta se cerró con un sonido sordo y el vehículo se alejó tan silenciosamente como había llegado, dejando a Elena sola en un silencio que gritaba: «Accidentes». La palabra quedó flotando en el aire, una promesa tranquila y escalofriante de violencia. No era una amenaza, era una certeza. Le había dicho que la borraría a ella y a sus hijos del mapa si se interponía en su camino. El olor de su cara colonia se mezcló con el del moho, un perfume de riqueza y muerte. Elena se quedó paralizada, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. El calor del sol del mediodía no podía hacer nada contra el frío que se había instalado en la médula de sus huesos. Miró las huellas del coche de lujo en el polvo, la cicatriz que el poder había dejado en su tierra. Luego miró hacia el interior del vagón, donde sus hijos la observaban con ojos asustados, sin entender nada y entendiéndolo todo. Tenía la verdad en sus manos, una escritura que valía una fortuna y que podía darles un futuro inimaginable. Pero el precio de esa verdad era enfrentarse a un hombre que no dudaría en cumplir su promesa de que ocurrieran accidentes. La oferta de 2.000 euros, que antes parecía un insulto, ahora se sentía como un salvavidas tentador y envenenado. Podría tomarlo y huir, garantizar que sus hijos comieran esa noche, que durmieran bajo un techo seguro, aunque fuera el de otra persona. Podría comprar su supervivencia, pero vendería su justicia. La elección era brutalmente simple y absolutamente imposible. El legado de su abuelo, la justicia por la violencia y el robo, el futuro de sus hijos, todo colgaba de un hilo. Garrido le había dado una salida, una puerta de escape hacia la oscuridad de la resignación. Pero quedarse era declarar la guerra a un enemigo que controlaba todas las piezas del tablero. El vagón de tren, su fortaleza, de repente se sentía increíblemente frágil, una lata de sardinas que los hombres de Garrido podían aplastar en cualquier momento. La soledad era abrumadora. No tenía a nadie a quien recurrir, nadie que la creyera, nadie que la protegiera. Estaba sola contra la historia, contra el poder y contra un hombre que ya había demostrado que la vida humana tenía muy poco valor para él. ¿Qué harías en su lugar? ¿Aceptarías el dinero para asegurar la supervivencia inmediata de tus hijos, sabiendo que renuncias a la justicia y a su futuro, o te aferrarías a la verdad, desafiando a un hombre que acaba de prometer, sin decirlo, que te borraría del mapa? El eco de las palabras de Garrido: «Ocurren accidentes», se quedó flotando en el aire viciado del vagón, una toxina invisible que lo contaminaba todo. Elena se sintió atrapada, un insecto bajo un vaso de cristal. El silencio que siguió a la partida del sedán oscuro fue más aterrador que cualquier grito. Era un silencio preñado de violencia, una cuenta atrás que solo ella podía oír. El sol, que antes era un enemigo indiferente, ahora parecía cómplice, iluminando su vulnerabilidad, exponiéndola como un blanco fácil en la inmensidad del campo. Sintió un frío que no provenía del metal del vagón, sino de la certeza absoluta de que su vida y la de sus hijos pendían de un hilo. Garrido no había hecho una amenaza, había emitido un veredicto, y ella era la única jueza y jurado de su propio destino. La rabia que había sentido se evaporó, dejando solo un residuo helado de pánico puro. La soledad era una presencia física, una mano que le apretaba la garganta y le robaba el aliento, dejándola sin aire en su propia tierra. Miró a sus hijos acurrucados en un rincón, sus pequeños cuerpos como frágiles interrogantes en la penumbra. El amor por ellos era un dolor agudo, una debilidad que Garrido, sin duda, había olido como un tiburón huele la sangre en el agua. La idea de tomar los 2.000 euros y huir volvió a su mente. Una sirena cantando una canción de supervivencia cobarde. Podría comprarles comida caliente,
una cama blanda, una noche sin miedo. Pero la imagen del rostro de su abuelo, tal como lo imaginaba en la carta, se interpuso. Un hombre golpeado, humillado, robado, que había depositado su última esperanza en ella. Aceptar el dinero sería escupir sobre su tumba, traicionar su sacrificio. Sería enseñar a sus propios hijos que la justicia se vendía por un plato de lentejas, que el poder siempre ganaba. La náusea subió por su garganta, una mezcla de miedo y autodesprecio por siquiera considerarlo. No, no podía huir, pero quedarse era un suicidio. Estaba atrapada entre dos muertes, la muerte del cuerpo o la muerte del alma. Entonces, recordó algo, una imagen fugaz que había visto un par de días atrás, justo al amanecer. Una delgada columna de humo, casi invisible contra el cielo gris, elevándose a varios kilómetros de distancia hacia el este. En su miseria, apenas le había prestado atención, pero ahora, en su desesperación, esa imagen se convirtió en un faro. Humo significaba fuego, fuego significaba gente, significaba que no estaban completamente solos en ese desierto de maleza y silencio. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. Un vecino, un testigo potencial, alguien que podría saber algo. La idea era aterradora. Acercarse a un extraño, confiar en alguien en un lugar donde la lealtad parecía ser una mercancía comprada por el miedo, era un riesgo enorme, pero el riesgo de no hacer nada era infinitamente mayor. Garrido le había dado un ultimátum silencioso, y el reloj estaba corriendo. Tenía que moverse. Tenía que encontrar a la persona detrás de esa columna de humo. La decisión la impulsó a la acción. Esperó a que la tarde comenzara a declinar, el momento del día en que las sombras se alargan y ofrecen cobijo. Con el corazón martilleándole contra las costillas, recuperó la escritura y la carta del compartimento secreto. Las envolvió de nuevo en la tela encerada y se las sujetó contra el pecho, debajo de su abrigo raído. El contacto del paquete contra su piel era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Despertó a los niños, que dormitaban un sueño inquieto. «Vamos a dar un paseo», les susurró intentando que su voz sonara tranquila, aventurera. «Vamos a explorar un poco más allá de nuestro castillo». Lucas la miró con sus ojos serios, sabiendo que era una mentira, pero asintió sin hacer preguntas. Sofía, demasiado cansada para protestar, simplemente se aferró a la mano de su madre. Salieron del vagón y se adentraron en la maleza, moviéndose con la cautela de animales acosados, en dirección a la esperanza lejana de una columna de humo. El camino fue una prueba de nervios. Cada crujido de una rama bajo sus pies sonaba como un disparo en la quietud de la tarde. Elena constantemente miraba hacia atrás, esperando ver la silueta de la camioneta del capataz o el brillo del sedán de Garrido. El paisaje, que antes era simplemente desolado, ahora parecía lleno de ojos que la observaban. Los árboles retorcidos parecían espías, y el viento que susurraba entre los matorrales parecía llevar su nombre. Sentía el peso de la responsabilidad en cada músculo de su cuerpo. No solo llevaba a sus hijos, sino que llevaba el futuro de su familia y la justicia de su abuelo escondidos bajo su abrigo. Si los atrapaban, lo perdería todo. La paranoia era un sudor frío en su espalda. El miedo era tan intenso que se convirtió en una especie de energía febril, agudizando sus sentidos, haciendo que cada sombra pareciera una amenaza y cada sonido un presagio de muerte inminente. Avanzaba a través de la tierra que era suya, sintiéndose como una fugitiva. Después de casi una hora de caminata agotadora, el olor llegó a ella. Un aroma tenue pero inconfundible a humo de leña quemada. La esperanza, frágil y temblorosa, parpadeó en su pecho. Siguió el olor como un animal sigue un rastro, arrastrando a los niños detrás de ella. Y entonces la vio. No era una casa, apenas una construcción. Era una pequeña choza, casi una cabaña, construida con lo que parecían ser retales de madera, chapa y adobe. Estaba enclavada en una pequeña hondonada, casi oculta a la vista. De una chimenea torcida salía la delgada columna de humo que había sido su faro. El lugar parecía tan pobre y abandonado como su propio vagón, pero estaba vivo. Había una vida allí dentro.
Se detuvo a una distancia prudencial, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y un nuevo tipo de miedo. ¿Quién vivía allí? ¿Amigo o enemigo? ¿Un siervo de Garrido o, como ella, otra alma olvidada por el mundo? La puerta de la choza era la puerta a lo desconocido. Se acercó lentamente, los niños pegados a sus piernas como dos pequeños escudos. El aire alrededor de la cabaña era denso con el olor a pobreza y a una soledad de décadas. Había un pequeño huerto descuidado al lado, con algunas verduras de invierno luchando por sobrevivir. Todo en el lugar hablaba de una vida de subsistencia, de aislamiento y de una lucha diaria contra la nada. Elena respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones, y levantó la mano para llamar a la puerta. Su puño temblaba. Dudó un instante. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si este era otro de los hombres de Garrido, puesto allí para vigilar las tierras? Pero la imagen de la sonrisa helada del licenciado y su promesa de accidentes la empujó hacia adelante. No tenía otra opción. Golpeó la puerta de madera carcomida. 3 toques suaves, tímidos, el polo opuesto a los golpes autoritarios que habían resonado en su vagón. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el silbido del viento. La puerta se abrió con un chirrido agudo, revelando a un hombre que parecía tan viejo como la propia tierra. Debía de tener casi 90 años, encorvado y frágil, con una piel tan arrugada que parecía un mapa de una vida larga y difícil. Su pelo era una fina capa de nieve blanca, y sus ojos, de un azul pálido y acuoso, la miraron con una mezcla de sorpresa y profunda desconfianza. Estaba envuelto en capas de ropa gastada y olía a humo y a naftalina. El hombre no dijo nada, simplemente la miró, a ella y a los 2 niños que se escondían detrás de sus piernas, como si fueran una aparición, un sueño o una pesadilla que había invadido su reclusión. Elena sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo empezar? ¿Cómo explicar la locura de su situación a este anciano que parecía haber renunciado al mundo exterior hacía mucho tiempo? Su presencia aquí era una interrupción violenta de una paz forjada a lo largo de décadas de soledad. «Perdone que le moleste», comenzó Elena, su voz apenas un susurro tembloroso. Nosotros vivimos en el vagón de tren abandonado». El rostro del anciano no cambió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, una chispa de algo indescifrable brillando en sus profundidades acuosas. «Nadie vive en el vagón desde hace 50 años», respondió. Su voz era un crujido seco, como hojas de otoño. «Desde que echaron a Antonio», el nombre, Antonio. El corazón de Elena dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. El anciano conocía a su abuelo. No era un extraño, era un guardián de la historia. Las lágrimas acudieron a los ojos de Elena, lágrimas de alivio y de un miedo aún más profundo. «Antonio era mi abuelo», dijo, y la confesión salió de sus labios como un torrente. «He encontrado algo que él escondió, y ahora corremos peligro». La mención del peligro pareció romper el caparazón del anciano. Su expresión de desconfianza se transformó en una de alarma y una familiaridad dolorosa. Miró rápidamente por encima del hombro de Elena, hacia el campo desierto, como si esperara ver aparecer a los fantasmas del pasado. «Garrido», susurró, y no fue una pregunta, sino una afirmación. «El hijo del ladrón». Sin decir una palabra más, se hizo a un lado y le indicó con un gesto de su cabeza temblorosa que entrara. Empujó a Elena y a los niños al interior de la choza y cerró la puerta, corriendo el pesado cerrojo de madera. El interior era pequeño y abarrotado, pero sorprendentemente cálido gracias a una pequeña estufa de hierro que ardía en un rincón. El aire olía a guiso, a madera vieja y a soledad. Elena sintió una extraña sensación de seguridad en esa pequeña y desordenada cabaña, una seguridad que no había sentido en meses. Estaba a salvo, al menos por ahora. Elena se derrumbó. La tensión, el miedo y el agotamiento de los últimos días la vencieron, y se echó a llorar, sollozos silenciosos y convulsivos que sacudían todo su cuerpo. El anciano, que se presentó como Alfonso, la observó con una compasión triste y cansada. Esperó pacientemente a que la tormenta pasara. Cuando Elena finalmente pudo controlar su llanto,
Sacó el paquete de tela encerada de debajo de su abrigo. Con manos temblorosas, desenvolvió la escritura y la carta y se las tendió a Alfonso. «Mi abuelo lo escribió todo aquí», dijo, su voz ronca. Alfonso tomó los papeles. Sus manos, nudosas y manchadas por la edad, temblaban tanto como las de ella. Se puso unas gafas viejas y remendadas con cinta adhesiva y se acercó a la única ventana de la choza para aprovechar la última luz del día. Comenzó a leer la carta de Antonio, su viejo amigo. El rostro de Alfonso se fue transformando a medida que leía. La máscara de la vejez se resquebrajó, revelando las emociones crudas que se habían escondido debajo durante medio siglo. Sus labios temblaban. Una lágrima solitaria se formó en el rabillo de su ojo y comenzó a trazar un surco lento por el paisaje arrugado de su mejilla. Luego otra y otra más. Cuando terminó de leer, el papel cayó de sus manos flácidas. Se cubrió el rostro con las manos y su cuerpo frágil fue sacudido por sollozos profundos y ahogados. No era el llanto de la tristeza, sino el de la culpa. Un torrente de remordimiento que había estado represado durante 50 años y que finalmente había reventado la presa. Elena y sus hijos lo observaron en un silencio sobrecogido, testigos de un dolor que era mucho más antiguo que ellos. El sonido del llanto del anciano llenó la pequeña cabaña, un lamento por un tiempo perdido y una traición silenciosa. «Yo estaba allí», susurró Alfonso cuando finalmente pudo hablar. Su voz era un hilo roto, ahogado por la culpa. «Yo lo vi todo», miró a Elena, y en sus ojos había una súplica de perdón. Aquella noche, la noche que describe en la carta, yo estaba escondido entre los matorrales, paralizado por el miedo. Vi cómo los hombres del padre de Garrido sacaban a Antonio del vagón. Lo oí gritar cuando empezaron a golpearlo. La confesión de Alfonso era un torrente de imágenes vívidas y aterradoras. Describió el sonido sordo de los puños contra la carne, el brillo metálico de la pistola bajo la luna, la risa cruel de los matones. «Yo era su mejor amigo», sollozó Alfonso. «Éramos como hermanos, y lo dejé solo. Me quedé allí, escondido como una rata mientras lo destruían. El miedo me convirtió en un cobarde. He vivido con su rostro ensangrentado en mi memoria cada noche durante 50 años». La culpa no había sido el único compañero de Alfonso durante esas 5 décadas. Después de su confesión, se levantó con un esfuerzo doloroso y cojeó hasta un rincón oscuro de la choza. Se arrodilló y levantó una tabla suelta del suelo, revelando un pequeño hueco, un eco del propio escondite de Antonio. Metió la mano y sacó un pequeño cuaderno de cuero gastado y frágil por el paso del tiempo. Las páginas estaban amarillentas y cubiertas de una caligrafía apretada y nerviosa. «Nunca hablé», dijo Alfonso, tendiéndole el cuaderno a Elena. Tenía demasiado miedo. Garrido padre controlaba todo, la policía, el alcalde, pero no podía dejar que se olvidara. No podía dejar que el crimen muriera conmigo. Abrió el cuaderno en la primera página. La fecha era la del día siguiente a la paliza. Esa noche, cuando volví a mi choza, escribí todo lo que vi, todo lo que recordaba, los nombres de los matones que pude reconocer, la hora, las palabras que dijeron. Lo escribí todo. Elena tomó el diario con una reverencia sobrecogedora. Era la pieza que faltaba, el eco que confirmaba el grito de su abuelo. No era solo el testimonio de un anciano, sino una prueba contemporánea del crimen, escrita cuando el recuerdo aún estaba fresco y el miedo aún era palpable. El diario de Alfonso era la corroboración que necesitaban, la segunda voz en el desierto que gritaba la misma verdad. La escritura de Antonio probaba la propiedad. El diario de Alfonso probaba el crimen. Juntos eran una bomba de relojería. Por primera vez, Elena sintió una oleada de poder real. Ya no era solo la palabra de un hombre muerto contra la de un cacique poderoso. Ahora tenían un testigo presencial, un testimonio escrito, una historia coherente y documentada de la injusticia. La soledad que la había estado aplastando comenzó a disiparse, reemplazada por la extraña y frágil fuerza de una alianza forjada en el dolor y la culpa. Alfonso, agotado por la confesión, se sentó pesadamente en una silla desvencijada. He guardado este diario durante 50 años, esperando un tiempo en que la justicia fuera posible.
Un tiempo en que los monstruos como Garrido ya no tuvieran todo el poder. Miró a Elena, y una nueva luz brillaba en sus ojos cansados, una chispa de la determinación que debió tener en su juventud. Ese momento es ahora. Tu llegada, el descubrimiento de la carta de Antonio, no es una coincidencia, es el destino. Es la hora de que la verdad salga a la luz. En ese instante, en esa humilde choza, el plan comenzó a tomar forma. Ya no se trataba de huir o de sobrevivir, se trataba de luchar, se trataba de justicia. La desesperación se había transformado en una estrategia. El miedo seguía ahí, agazapado en las sombras, pero ahora tenía un propósito, una dirección. Estaban a punto de desatar una tormenta que llevaba medio siglo gestándose. Mientras hablaban en susurros urgentes, planeando el siguiente paso, un sonido familiar y ominoso rompió la quietud de la noche incipiente. Un zumbido bajo y profundo, el motor de un vehículo pesado. Elena se congeló, el terror clavándole sus garras heladas en el corazón. Alfonso se puso en pie de un salto, de su fragilidad olvidada, y corrió hacia la ventana, asomándose por una pequeña rendija en la madera. Sus ojos se abrieron de par en par y un silbido de pánico escapó de sus labios. «Están aquí», susurró, su voz cargada de un pavor antiguo. «No han venido a por nosotros, han vuelto al vagón». Elena se unió a él en la ventana. A lo lejos, dos pares de faros potentes cortaban la oscuridad como cuchillos, avanzando inexorablemente hacia el lugar que había sido su prisión y su santuario. Eran dos camionetas, siluetas amenazantes contra el horizonte moribundo. No había duda de su intención. Garrido no iba a esperar. El pánico se apoderó de la pequeña cabaña. «¡Vienen a quemarlo!», exclamó Alfonso, su voz un graznido de terror. «¡Vienen a borrarlo todo! El vagón es la prueba de que Antonio vivió aquí. ¡Vienen a borrar la historia!». La comprensión golpeó a Elena con la fuerza de un golpe físico. Garrido no iba a arriesgarse a que ella hablara con nadie. Iba a destruir el único vínculo físico que unía a su abuelo con esa tierra, a convertir el vagón en un montón de cenizas y metal retorcido, borrando cualquier evidencia de que alguna vez fue un hogar. Y si ella y sus hijos estuvieran dentro, la idea la dejó sin aliento. La amenaza de accidentes no había sido una metáfora. Era una promesa literal de fuego y muerte. El tiempo de las advertencias había terminado. La violencia, abierta y brutal, había llegado a su puerta. O, más bien, a la puerta del único hogar que le quedaba en el mundo. «Tenemos que irnos de aquí», gritó Elena, agarrando a sus hijos que habían empezado a llorar, asustados por la tensión repentina. «Nos encontrarán». Pero Alfonso negó con la cabeza, sus ojos brillando con una astucia desesperada. «No, no nos buscarán aquí esta noche. Su objetivo es el vagón. Quieren que parezca un accidente, un fuego provocado por vagabundos». Cogió el diario y la escritura de la mesa. «Pero no podemos dejar que lo hagan. Necesitamos una prueba de su intento de destruir la evidencia». La mente de Elena corría a 1000 por hora, tratando de procesar la situación. Huir, luchar, documentar. ¿Qué debían hacer? Las luces de las camionetas ya habían llegado al vagón, inundando la pequeña ruina con una luz blanca y cruel. Podían ver las siluetas de varios hombres bajando de los vehículos, moviéndose con una eficiencia brutal y decidida. Llevaban bidones en las manos. «Gasolina». «Sígueme, rápido», ordenó Alfonso, y a pesar de su edad, se movió con una agilidad sorprendente. Abrió la puerta trasera de la choza, que daba a un pequeño barranco, y se deslizó hacia la oscuridad. Elena lo siguió, llevando a Sofía en brazos y agarrando la mano de Lucas con una fuerza desesperada. Se movieron a través de la maleza espinosa, el aire helado quemándoles los pulmones, el sonido de sus propios corazones atronando en sus oídos. Alfonso los guió no lejos de la escena, sino hacia una pequeña loma que ofrecía una vista clara del vagón, pero que los mantenía ocultos en la profunda sombra de unos robles viejos. Desde allí, eran testigos invisibles del crimen que estaba a punto de cometerse. Veían a los hombres de Garrido rociar el vagón con gasolina, sus movimientos rápidos y profesionales. El olor acre del combustible llegó hasta ellos, llevado por el viento de la noche. El perfume de la destrucción. El corazón de Elena era un nudo de hielo y fuego.
Estaba viendo cómo destruían el último vestigio de su abuelo, el lugar donde había encontrado la verdad, el símbolo de su lucha. Sintió una oleada de impotencia y rabia tan intensa que casi gritó. Quería correr hacia allí, enfrentarse a ellos, detenerlos, pero la mano huesuda de Alfonso sobre su brazo la contuvo. «Paciencia», susurró. «La venganza es un plato que se sirve frío, y el nuestro lleva 50 años enfriándose». Mientras observaban, paralizados por el horror y la fascinación, Alfonso sacó algo de su bolsillo. No era un arma, era un teléfono móvil, un modelo antiguo y tosco, grande como un ladrillo. Elena lo miró con asombro. ¿De dónde había sacado ese anciano un teléfono? Alfonso pareció leer su mente. Un regalo de un amigo de la ciudad, para emergencias, y creo que esta califica como una. Con dedos torpes pero decididos, Alfonso pulsó los botones del viejo teléfono. Sacó un trozo de papel arrugado de su cartera y marcó un número largo. Se llevó el teléfono a la oreja, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba abajo. Vieron a uno de los hombres sacar un mechero. La pequeña llama parpadeó en la oscuridad, una estrella mortal a punto de nacer. El tiempo pareció detenerse. Elena contuvo la respiración, esperando el infierno. 1, 2, 3 segundos. Una voz sonó al otro lado de la línea. Alfonso habló, y su voz ya no era la de un anciano frágil y culpable. Era una voz firme, resonante, imbuida del peso de la historia y de una justicia largamente esperada. Habló con una claridad y una autoridad que Elena nunca habría creído posibles. La voz de un hombre que, después de 50 años de silencio, finalmente iba a hablar. «¿Abogado Ramos?», dijo Alfonso en el teléfono. «Soy Alfonso, de Extremadura, el amigo de Antonio». Hizo una pausa, escuchando la respuesta. Los hombres de abajo se reían, listos para encender la pira. La pequeña llama del mechero bailaba, impaciente. «Sí, ese Alfonso. Escúcheme con atención. Ha ocurrido. La nieta ha venido. Ha encontrado la escritura. La tengo aquí, en mi mano, junto con mi diario». La intensidad en la voz de Alfonso era magnética. Cada palabra era un martillo golpeando un clavo en el ataúd de Garrido. Elena lo escuchaba, fascinada, comprendiendo que Alfonso no había estado simplemente esperando pasivamente. Había estado preparado, había mantenido un contacto, una última carta en la manga, durante todos esos años. La revelación de esta premeditación, de esta esperanza tenaz y silenciosa, la dejó sin aliento. No estaba aliada con un simple testigo, sino con un estratega paciente. Miró a los hombres de abajo, a punto de encender el fuego, y luego a Alfonso, hablando con calma en la oscuridad. El contraste era sobrecogedor. La violencia bruta contra la justicia metódica. «No hay tiempo que perder, Ramos», continuó Alfonso. «El hijo de Garrido ha enviado a sus matones. Ahora mismo. Están a punto de quemar el vagón para destruir las pruebas. Los estoy viendo». Describió la escena con una precisión fría y detallada. Las camionetas, los bidones de gasolina, los hombres. Estaba creando un registro verbal, un testimonio en tiempo real que no podría ser negado. Cada palabra era una fotografía, una evidencia irrefutable. Estaba atrapando a Garrido en su propia red, utilizando su acto de destrucción como la prueba final de su culpabilidad. La mente de Elena se maravilló de la brillantez desesperada de aquel anciano. Había convertido su mayor debilidad, su aislamiento, en su mayor fortaleza. «Traiga a quien tenga que traer», instó Alfonso, «pero no confíe en nadie de aquí. La Guardia Civil local, el alcalde, todos comen de su mano. Lo han hecho durante 50 años. Necesita gente de fuera, gente de Madrid, y traiga a la prensa. Necesitamos que el sol ilumine a estas cucarachas». La estrategia era perfecta. Exponer el crimen no a nivel local, donde el poder de Garrido podía ahogarlo, sino a nivel nacional, donde sería un escándalo. Convertir una disputa de tierras en un símbolo de la lucha contra la corrupción y los crímenes heredados de la dictadura. Alfonso no solo buscaba justicia para Antonio, buscaba hacer arder todo el sistema podrido que había permitido que el crimen ocurriera y persistiera. Elena sintió un escalofrío de admiración. Este frágil anciano era un gigante. Había esperado pacientemente su momento,
y ahora estaba dirigiendo la batalla con la habilidad de un general veterano. Los hombres de abajo parecían estar esperando una señal. Uno de ellos hablaba por un teléfono, probablemente recibiendo la orden final de Garrido. La pequeña llama del mechero seguía bailando, un punto de luz en un mar de oscuridad y maldad. La tensión era insoportable. Era una carrera contra el tiempo, una conversación telefónica contra una bola de fuego. Elena apretó con más fuerza a sus hijos, escondiendo sus rostros contra su cuerpo, protegiéndolos de la visión del infierno que estaba a punto de desatarse. Rezó a su abuelo, a Dios, a cualquier fuerza del universo que pudiera estar escuchando. Rezó para que la voz de Alfonso al otro lado de la línea fuera más rápida que la llama del mechero. Su destino, el de sus hijos, el legado de su familia, todo se decidía en ese instante suspendido en la noche extremeña. Alfonso escuchó un momento más la respuesta del abogado. Una leve sonrisa, la primera que Elena le veía, se dibujó en sus labios agrietados. Era una sonrisa de triunfo, de alivio, de justicia inminente. Miró a Elena, y sus ojos azules brillaron con una intensidad juvenil. «Ya vienen», susurró, colgando el teléfono. Y entonces se volvió de nuevo hacia la escena de abajo, su rostro endurecido por la resolución. Vio al hombre del mechero recibir la señal. Vio cómo su mano se movía para lanzar el fuego sobre la madera empapada de gasolina. La noche contuvo la respiración. Elena cerró los ojos, incapaz de mirar. Esperó el rugido de las llamas, el final de la historia de su abuelo, la destrucción de su único hogar. El silencio se estiró, tenso como la cuerda de un arco. Pero el rugido no llegó. En su lugar, otro sonido cortó la noche. Un sonido lejano, pero inconfundible y cada vez más fuerte. El lamento agudo y creciente de sirenas. No una, sino varias, acercándose a gran velocidad. Los hombres de Garrido se congelaron, sus rostros iluminados por la llama del mechero, vueltos hacia el sonido que se acercaba. La confusión se convirtió en pánico. Dejaron caer los bidones, apagaron el mechero y corrieron hacia sus camionetas, tropezando en la oscuridad. Las sirenas estaban casi encima de ellos. Luces azules y rojas parpadearon a lo lejos, barriendo los campos, una caballería moderna que llegaba en el último segundo. El abogado había sido más rápido. La justicia había sido más rápida. El plan de Alfonso había funcionado a la perfección. Elena abrió los ojos. El vagón seguía allí, oscuro, silencioso, empapado en gasolina pero intacto. Las camionetas de los matones huían en la dirección opuesta, intentando escapar de la red que se cerraba sobre ellos. Las sirenas aullaban, un coro de ángeles vengadores que anunciaban el fin del reinado de terror de Garrido. Alfonso se quedó de pie en la loma, su silueta frágil recortada contra la noche, observando cómo la justicia, después de una espera de 50 años, finalmente llegaba a sus tierras. No dijo nada, simplemente observó, su rostro una máscara impasible. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena, pero esta vez no eran de miedo ni de tristeza. Eran lágrimas de un alivio tan profundo, de una gratitud tan abrumadora, que sentía que su corazón iba a estallar. Habían ganado. La batalla no había terminado, pero habían ganado el momento decisivo. Alfonso se volvió hacia ella, en la oscuridad. Iluminado solo por el resplandor lejano de las luces de emergencia, le tendió la escritura y el diario. «Ahora son tuyos», dijo, su voz tranquila, pero cargada de significado. «La antorcha es tuya para que la lleves». Elena tomó los papeles, sus manos aún temblorosas, pero esta vez de fuerza, no de debilidad. El peso de los documentos ya no era una carga, sino un cetro. Miró a sus hijos, que la miraban con los ojos muy abiertos, sin comprender del todo lo que había sucedido, pero sintiendo el cambio sísmico en la atmósfera. Ya no eran fugitivos, ya no eran víctimas, eran los herederos, los vencedores. La noche seguía siendo fría, pero por primera vez desde que habían llegado a ese lugar, Elena ya no sentía el frío en sus huesos. El fuego de la justicia que estaba a punto de comenzar era más cálido que cualquier hoguera. «La prueba ha sido encontrada», había dicho Alfonso. «Es la hora». Esas palabras resonaron en la mente de Elena, el epitafio de una era de miedo
y el grito de nacimiento de una nueva era de esperanza. Se quedaron allí, en la oscuridad de la loma, el anciano guardián de la historia y la joven heredera de la lucha, con dos niños pequeños como testigos, observando cómo las luces de la justicia descendían sobre el valle. El clímax había llegado y pasado, no con una explosión de fuego, sino con el sonido de sirenas que rompían el silencio de 50 años. El punto de inflexión no había sido una confrontación física, sino una llamada telefónica, una victoria de la inteligencia sobre la fuerza bruta, de la paciencia sobre la impunidad. Elena sabía que el camino que tenía por delante sería largo y difícil, pero ya no caminaba sola. Tenía la verdad, tenía un aliado y, por primera vez, tenía el poder de su lado. El amanecer llegó con una frialdad cortante, pintando el cielo de un gris metálico que reflejaba el color del vagón. El aire ya no olía a moho, sino al perfume acre y penetrante de la gasolina, un recordatorio del infierno que se había evitado por segundos. Las luces azules y rojas de los coches de la Guardia Civil seguían parpadeando en silencio, creando un espectáculo surrealista en medio de la nada. Elena y Alfonso descendieron de la loma, sus pasos inseguros sobre la tierra helada. Vieron a los hombres de Garrido esposados y sentados en el suelo, sus rostros una mezcla de rabia y miedo. El abogado, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una mirada afilada llamado Ramos, se acercó a ellos. Su presencia, junto a la de los agentes de Madrid, irradiaba una autoridad que era ajena a ese rincón olvidado del mundo. Elena sintió un temblor recorrer su cuerpo, no de frío, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. Aferró los documentos contra su pecho, la única ancla en una realidad que se había vuelto del revés. La justicia había llegado, y olía a gasolina y a la promesa de una mañana limpia. Dentro de una furgoneta de la unidad forense, convertida en un improvisado centro de mando, la historia finalmente se desplegó bajo la luz de una lámpara portátil. El aire era denso por el olor a café caliente y a la urgencia de la situación. Elena, con la ayuda de Alfonso, extendió las pruebas sobre una mesa metálica. El contraste era sobrecogedor. La escritura de propiedad, con su caligrafía elegante y su sello en relieve, brillaba como un tesoro antiguo. La carta de su abuelo, con sus manchas de lágrimas invisibles y su tinta temblorosa, era un grito ahogado en el tiempo, y el diario de Alfonso, un pequeño cuaderno de cuero raído, era el eco fiel de un crimen. El abogado Ramos examinaba cada documento con una concentración absoluta, sus dedos apenas rozando el papel. Un oficial de alto rango de la Guardia Civil observaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra leída. Un periodista de un diario nacional, que había llegado con ellos, tomaba notas febrilmente. Elena sintió cómo el peso de 50 años se levantaba de sus hombros. Su voz ya no era la de una víctima, era la de un testigo, y estaba siendo escuchada. La caravana de vehículos oficiales abandonó el vagón, ahora precintado como la escena de un crimen, y avanzó por los caminos de tierra hacia la finca de Garrido. El viaje fue extrañamente silencioso. Elena miraba por la ventanilla el paisaje de su herencia, una tierra que había sido testigo de tanto dolor y que ahora se preparaba para presenciar la justicia. El sol de la mañana se alzaba, iluminando la opulenta entrada de la finca, un monumento a la riqueza construida sobre cimientos de robo y violencia. No hubo resistencia. Garrido fue encontrado en su terraza, vestido con una bata de seda, leyendo el periódico con una taza de café en la mano. La arrogancia en su rostro se congeló y se hizo añicos cuando vio quiénes bajaban de los coches. No era la policía local a la que tenía en el bolsillo, sino la UCO de Madrid, un abogado de derechos humanos y la prensa. El pánico, puro y desnudo, brilló en sus ojos azules por una fracción de segundo antes de ser reemplazado por una máscara de indignación. El sonido metálico y seco de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el punto final de una historia que había comenzado con un disparo en la noche hacía 50 años. La noticia del arresto del licenciado explotó como una bomba. El artículo del periodista con el titular «La heredera del vagón», el crimen olvidado que la dictadura no pudo enterrar,
Ocupó la portada del diario más importante del país. La historia de Elena se convirtió en un símbolo nacional. Era David contra Goliat, la lucha de una mujer sin nada contra una estirpe de poder corrupto. La foto de la escritura original, junto a una imagen del rostro cansado pero decidido de Elena, capturó la imaginación del público. El caso abrió la puerta a una revisión de otros expolios similares ocurridos durante el régimen, dando voz a docenas de familias que habían sufrido injusticias parecidas en silencio. Elena, alojada en un lugar seguro por el abogado Ramos, observaba el torbellino mediático desde la distancia. Veía su propio rostro en la televisión y sentía como si estuviera viendo la vida de otra persona. Su lucha personal y desesperada por la supervivencia se había transformado, sin que ella lo pretendiera, en una causa que podía sanar las heridas de todo un país. El peso era inmenso, pero también le daba una extraña sensación de propósito. El proceso judicial fue una formalidad aplastante. El equipo legal de Garrido, acostumbrado a lidiar con un sistema judicial local maleable, se encontró indefenso ante la montaña de pruebas irrefutables. Tenían la escritura original y legítima. Tenían el testimonio detallado y corroborado de Alfonso, cuyo diario se convirtió en una prueba clave que documentaba el crimen en tiempo real. Y Turtasiu, como golpe de gracia, tenían la confesión de uno de los matones detenidos infraganti, que, a cambio de una reducción de condena, describió con todo detalle cómo Garrido les había ordenado quemar el vagón, con la ocupa y sus crías dentro si era necesario. En la sala del tribunal, Elena, con una serenidad que sorprendió a todos, se mantuvo firme. Garrido, despojado de su aura de poder, parecía simplemente un anciano asustado y patético. La voz del juez resonó con una claridad atronadora al declarar a Elena María García como la única y legítima propietaria de las 80 hectáreas. El golpe del mazo no fue solo un sonido, fue la redención, el fin de la pesadilla y la promesa de un nuevo comienzo. La tierra estaba valorada en una suma con tantos ceros que a Elena le mareaba. Siguiendo el consejo de Ramos, vendió una pequeña parcela, lo suficiente para asegurar su futuro y el de 10 generaciones venideras. El primer ingreso en su cuenta bancaria era una cifra tan abstracta que no parecía real, pero lo que hizo a continuación fue intensamente real y concreto. Llevó a Lucas, a Sofía y a Alfonso a un restaurante, no uno lujoso, sino una casa de comidas tradicional del pueblo más cercano. Se sentaron en una mesa de madera junto a una ventana soleada. El aire olía a pan recién hecho y a vino tinto. «Pedid lo que queráis», les dijo Elena, su voz quebrada por la emoción, y lo hicieron. Lucas devoró un plato de chuletas de cordero con una alegría que le llenó los ojos de lágrimas. Sofía, con las mejillas sonrosadas por el calor, sorbía una sopa de fideos, su tos completamente desaparecida. Elena apenas comió. Se dedicó a observar, a grabar en su memoria el sonido de la risa de sus hijos, el olor de la comida caliente, la sensación de paz. Era el banquete más lujoso de su vida. Decidió quedarse. Aquella tierra no era solo una inversión, era su historia, sus raíces. Contrató a un equipo de arquitectos y constructores locales para levantar una casa en la colina más alta de la propiedad, un lugar desde el que se podía ver todo el valle, incluyendo el solitario vagón de tren. No quería un palacio, sino un hogar, una casa de piedra y madera con un tejado a prueba de tormentas y ventanas enormes que dejaran entrar la luz a raudales. Durante la construcción, Elena estaba presente todos los días. Aprendió sobre cimientos y vigas, eligió los colores de las paredes y diseñó un jardín donde sus hijos pudieran jugar sin miedo. El sonido de los martillos y las sierras se convirtió en la banda sonora de su nueva vida, una música de creación que ahogaba los ecos del silencio y la decadencia. Cada ladrillo que se ponía era una afrenta a su pasado de miseria, una declaración de que el futuro, su futuro, sería sólido, cálido y lleno de luz. Sus hijos corrían por el campo, sus gritos de alegría llevados por el mismo viento que una vez les había helado los huesos. Pero Elena no olvidó el frío, no olvidó el hambre ni la desesperación. Con una parte significativa de su nueva fortuna, creó la Fundación Antonio García,
En memoria del abuelo al que nunca conoció pero a quien le debía todo, el primer proyecto de la fundación fue construir un centro cívico en el pueblo. El centro ofrecía asesoramiento legal gratuito a familias con disputas de tierras, un comedor social que servía comidas calientes todos los días y un programa de refuerzo escolar para los niños de la comarca. Elena no actuaba como una mecenas distante. Trabajaba allí varias tardes a la semana, sirviendo sopa, ayudando a los niños con sus deberes, escuchando las historias de otros que, como ella, habían sido golpeados por la vida. Alfonso pasó sus últimos años en una pequeña y cómoda casa que Elena construyó para él junto a la suya, rodeado del cariño de los bisnietos de su mejor amigo. Su rostro, antes una máscara de culpa, se suavizó hasta convertirse en el de un anciano en paz, un guardián de la historia que por fin podía descansar. Pasó un año. El invierno regresó a Extremadura, azotando los campos con un viento furioso y una lluvia helada. Pero dentro de la nueva casa de Elena, el único sonido era el crepitar de un gran fuego en la chimenea de piedra. El aire olía a estofado de ternera y a madera de roble quemándose lentamente. Sentada en un sillón mullido, con la tormenta rugiendo inofensivamente en el exterior, Elena no contaba monedas. Estaba estrenando una máquina de coser, un sueño que había tenido desde niña. El suave zumbido del motor era una nana de paz mientras remendaba un pequeño desgarro en el pantalón de Lucas, no por necesidad, sino por el simple placer de crear y cuidar. Sus hijos, sanos y fuertes, dibujaban en una gran mesa de roble sus rostros iluminados por el cálido resplandor del fuego. Desde la ventana podía ver la silueta oscura del vagón de tren. Lo había mandado restaurar y preservar, no como una reliquia, sino como un monumento a la desesperación de la que habían surgido y a la justicia que finalmente habían conquistado. Su corazón se sentía lleno, en paz. La historia de Elena es un poderoso recordatorio de que la herencia más valiosa no es la tierra ni el dinero, sino el coraje que se transmite a través de la sangre y la memoria. Es la prueba de que incluso en la noche más oscura y fría, cuando toda esperanza parece perdida, una sola chispa de verdad, escondida bajo el suelo podrido de la desesperación, puede encender un fuego capaz de consumir décadas de injusticia. El viejo vagón oxidado, que pasó de ser una tumba de metal a una cuna de renacimiento, permanece hoy como un faro silencioso. Es un testamento a la resiliencia del espíritu humano, demostrando que ninguna mentira, por poderosa que sea, puede sobrevivir para siempre cuando se enfrenta a la fuerza de alguien que no tiene nada que perder y toda una vida que reclamar. La justicia, a veces, solo necesita que la persona adecuada encuentre el mapa correcto. Si historias de superación y justicia como la de Elena te inspiran y te atrapan, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana desenterramos nuevos secretos y luchamos junto a héroes anónimos. No te pierdas la próxima historia.